habla de grupos, sobre grupos finitos. Buenas tardes. Los grupos supersolubles es una clase de grupos contenida, por supuesto, en los grupos, en la clase de los grupos solubles. Un grupo se llama soluble si tiene una cadena de subgrupos normales donde los cocientes son abelianos. Si en lugar de ser abelianos se pide que sean cíclicos, entonces el grupo se llama supersoluble. Mi intención es dar algunas 4 o 5 caracterizaciones de grupos finitos supersolubles, quizás la más importante debida a Bertrand Hupert. Bueno, los grupos supersolubles tienen propiedades así bastante agradables. Por ejemplo, en los grupos supersolubles finitos, cuando diga supersolubles, ahorita aquí es finitos. En los grupos supersolubles vale el inverso del teorema de Lagrange. Es decir, por cada divisor del orden del grupo, hay un subgrupo de ese orden. Esa propiedad vale no solamente para el grupo, sino también para los subgrupos, porque los subgrupos de supersolubles son supersolubles. Entonces, esa propiedad caracteriza a los grupos finitos supersolubles. Entonces, un grupo finito es supersoluble si solamente si, dado un subgrupo, para cada subgrupo del grupo y cada divisor del orden del subgrupo, hay un subgrupo de ese orden. Esa propiedad caracteriza a los grupos supersolubles. Por ejemplo, S4 no es supersoluble. Para que sea supersoluble, una de las caracterizaciones es que tenga una cadena principal en donde una cadena principal donde cada factor es de orden cíclico. Entonces los subgrupos minimales son de orden, normales minimales son de orden primo. S4 no es supersoluble porque no tiene los subgrupos normales son A4 y el grupo de Klein que no son de orden primo. Entonces S4 no es supersoluble. Sin embargo, S4 tiene divisores de todos los órdenes posibles. ¿Y por qué? Pero A4, que es un subgrupo de S4, no tiene subgrupos de orden 6. Entonces falla la caracterización. El grupo S4 no tiene subgrupos de todos los órdenes, pero tiene subgrupos que no tienen divisores para algún orden. Entonces, una de las caracterizaciones es pues que G tiene una cadena normal con cada factor primo, de orden primo. De orden primo. Otra caracterización es la siguiente. Dice, G es supersoluble sí y solamente sí para todo M subgrupo máximo de G. El índice de M en G es un número primo. Esta es una caracterización debida a Hupert.
Hay una demostración muy sencilla de esta usando formaciones. ¿Qué es una formación? Una formación es una clase de grupos que tiene las siguientes propiedades. Si G está en la clase F y N es un subgrupo normal, entonces G entre N también está en la clase. La segunda propiedad es la siguiente. Si tenemos dos subgrupos normales, N1 y N2, los dos normales en G, y el cociente, los cocientes de G con N1 y G entre N2 están en la clase, esto me debe implicar que G entre N1 intersección N2 también está en la clase. Esto es una formación. La clase de los grupos solubles es una formación. La clase de grupos supersolubles es una formación. Tenemos el concepto de formación saturada. Una formación es saturada si solamente si cumple las siguientes propiedades. Cada vez que G entre el subgrupo de Fratini está en la clase, la formación, entonces también resulta que G está en la formación. Perdón, phi de G es el subgrupo de Fratini de G. La definición es la intersección de todos los subgrupos máximos de G, o el conjunto formado por los no generadores del grupo. Un elemento X es un no generador de G si pasa lo siguiente. Ay, perdón. Bueno, entonces, phi de G. No. Ah, sí. A ver, primero decíamos, phi de G puede ser la intersección de todos los subgrupos máximos. M es un subgrupo máximo de G. Pero también, a ver, un elemento de G es un no generador si pasa lo siguiente. Si Y genera a G y X está en Y y lo quitamos, esto me implica que Y menos ese elemento también genera a G. Tenemos un conjunto de generadores, pues, y tenemos un elemento que está ahí y lo podemos quitar. Ese elemento es un no generador. El conjunto de todos los no generadores, en el caso finito, coincide justamente con el subgrupo de Fratini. Bueno, entonces, diríamos que una propiedad básica de los grupos supersolubles es la siguiente. Si N es un subgrupo normal de G y G es supersoluble, el cociente también es supersoluble. También es supersoluble. El inverso falla. Es posible que tengamos un cociente supersoluble, aunque el grupo N sea supersoluble, G mismo puede que sea no supersoluble. Pero si ese N es el subgrupo de Fratini, entonces pasa lo siguiente. Si G entre phi de G es supersoluble, entonces G es supersoluble. Tenemos una caracterización de los grupos finitos supersolubles. Bueno, otra caracterización es la siguiente. Si tenemos un grupo G supersoluble,
y M es un subgrupo normal, por la caracterización anterior que les dije de Hooper, el índice de M en G es un número primo. ¿Sí? No escucha, Gerardo. Si M es un subgrupo máximo, gracias. Si M es un subgrupo máximo de G, el índice debe ser un número primo. Entonces, si tenemos aquí el grupo G y M es un subgrupo máximo, el índice es un número primo. Por lo tanto, debe haber aquí un P subgrupo de Sylow, fuera de M. Entonces, por aquí tomamos un elemento, sea P, un subgrupo de Sylow de G. Y tomamos un elemento X que esté en P, este P intersección, P no está contenido en M, porque siendo el índice de M en G un primo P, no todos los subgrupos los P subgrupos de Sylow de G están en M, debe haber uno fuera. Tomen uno de esos. Entonces ahí tomo un elemento que esté en P, pero que no está en M. Entonces, por razones de orden, nos fijamos en este conjunto, el subgrupo generado por M y por X. Contando los elementos, como M es de índice primo P, este grupo es justamente G. Esta X se llama un suplemento. Entonces hemos visto, usando el teorema de Hooper, que todo máximo tiene un suplemento cíclico de orden una potencia de un primo. La pregunta es si esa propiedad caracteriza a los grupos finitos supersolubles, y la respuesta es no. Por lo siguiente, veamos S4. S4, ¿qué orden tiene? 24, que 24 es 8 por 3. 8 por 3. Entonces, ¿cuáles son los subgrupos máximos de S4? Son A4, los dos subgrupos de Sylow, los dos subgrupos de Sylow, y por último, estoy dando la lista de los subgrupos máximos de S4. Serían el alternante, los dos subgrupos de Sylow y copias de S3. No, sin copias de S3, que son las permutaciones de S4 que dejen fijo algún elemento. Muy bien. Esos grupos son máximos. Sin embargo, los tres grupos, estos grupos, tanto A4 como los dos subgrupos de Sylow, su índice es primo. Por lo tanto, como razonamos anteriormente, esos grupos tienen un suplemento cíclico. Veamos que S3 tiene un suplemento cíclico. Vamos a fijar, voy a llamarle S4, y voy a poner un índice 4 aquí. Con esto voy a indicar el grupo, las permutaciones de S4 que dejan fijo al elemento 4. Este grupo es de orden 6. Y entonces vamos a fijarnos en el siguiente elemento, sea X, la permutación que manda esta, 2, 3, 4. Esta permutación, este grupo voy a llamarle H. Entonces H, esta X es un suplemento cíclico ¿de quién? De H, por motivo de orden también. Este grupo, el grupo generado por X, es de orden 4. Y la intersección con
Entonces el orden de esto es el orden de H por el orden de por el orden de X por el orden entre el orden de la intersección. ¿Sí? Pero este grupo es la identidad. La identidad porque es la identidad. Entonces esto es justamente, esto siendo 6 y 4 es 24. Entonces este grupo H generado por X es justamente ese 4. Entonces este subgrupo de H de ese 4 es un subgrupo máximo también y tiene suplemento cíclico. Entonces todos los subgrupos de ese 4 máximos tienen un suplemento cíclico. Sin embargo, como mencionamos hace un momento, ese 4 no es supersoluble. ¿Por qué no es supersoluble? Dijimos porque no tiene subgrupos normales mínimos de orden primo. Bueno, otra caracterización de los grupos, perdón, aquí lo importante. Sin embargo, esta propiedad, este es el único, la única excepción, es la que no cumple la regla. Entonces, G es supersoluble. Sí, solamente sí. Es un teorema de Kegel. Sí, solamente sí. Para toda M, su grupo máximo de G, M tiene un suplemento cíclico. Un suplemento cíclico. Y para toda N normal en G, G entre N no es isomorfo a S4. Si ningún cociente de G es isomorfo a S4 y todo máximo tiene un suplemento cíclico de orden potencia de un primo, entonces el grupo es supersoluble. Es una caracterización de Kegel. Se puede variar un poquito esta propiedad a la siguiente. Si pedimos que para toda M, si para toda M su grupo máximo de G M tiene un suplemento cíclico. En el caso anterior pedíamos que los cíclicos fueran potencia de un primo. Aquí no, se quita la condición de que sea potencia de un primo, se quedábamos con cíclico. Pero tenemos que agregar otra condición. Si para todo máximo M tiene un suplemento cíclico y M tiene un sistema de Sylow, tal que tiene un suplemento cíclico, voy a llamarle C, tal que C conmuta o conmuta con cada elemento del sistema de Sylow S, entonces el grupo es supersoluble. Perdón. Aquí en este caso hay que pedir que G sea soluble. De entrada se pide que G sea soluble y que todo su grupo, que todo máximo tenga un suplemento cíclico, pero que M tenga un sistema de Sylow que sea permutable con el complemento cíclico. ¿Qué es un sistema de Sylow? Un sistema de Sylow es un representante de cada uno de los... a ver, si tengo un grupo G y P1
P2 hasta PS son los diferentes primos que dividen al orden de G, entonces tomamos Q1, un subgrupo de orden, un P1 subgrupo de Sylow, un P2 subgrupo de Sylow, un PS subgrupo de Sylow. Si QI con QJ es igual a QJ con QI para toda IJ, entonces se dice que estas Qs es un sistema de Sylow. Entonces, si el máximo tiene un subgrupo de Sylow que conmuta con el suplemento cíclico, entonces el grupo también es supersoluble. Perdón, pero el grupo tenemos que pedir que sea soluble. Otras caracterizaciones de los grupos supersolubles es la siguiente. Decíamos, tomemos G, un grupo supersoluble, y tomemos una cadena completa. Voy a llamarle A1, A2, hasta AS. Una cadena completa es una cadena de subgrupos, aquí no hace falta que sean normales, que empieza con G, termina con 1, y cada uno de las A's es máximo en el anterior. Se llama cadena completa o cadena máxima. En virtud del teorema de Huppert, si G es supersoluble, pues el índice de A1 en G es un primo. Pero como los subgrupos de supersolubles son supersolubles, pues A1 es supersoluble, por lo tanto el índice de A2 en A1 también es un primo, etcétera. Entonces tenemos pues que cada índice es un número primo, Entonces con esto vemos que toda cadena máxima o toda cadena completa, todos tienen la misma longitud, en virtud del teorema fundamental de la aritmética. Bueno, entonces podemos decir, un grupo es finito supersoluble, solamente si el índice de cada elemento de la cadena es un número primo. A ver, estas cadenas se llaman completas. Si no nos fijamos que sean de índice primo y pedimos, si tenemos dos cadenas completas, deben tener la misma longitud, por el teorema fundamental de la aritmética. Esa propiedad también caracteriza a los grupos supersolubles finitos. Si toda cadena, si dos cadenas completas del grupo finito tienen la misma longitud, entonces el grupo también es supersoluble. Pues son las caracterizaciones que les quería platicar. Ya estamos. Muchas gracias. Ay, me da pena que aprobara. Bueno, pues muchas gracias. A ustedes, muchas gracias a ustedes.